Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a hablar de biodescodificación, de lo que significan los dolores de cabeza y las migrañas y cómo a través de la biodescodificación podemos aliviar todas estas patologías cambiando y modificando nuestro sistema de pensamiento. Pero antes de empezar, quisiera pedirles que se suscribieran al canal, que activaran la campanita para que ni bien yo suba un video nuevo, ustedes sean los primeros en enterarse y recibirlo. Y si les gusta el video, que me regalen un like. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué son las migrañas? Bueno, las migrañas son dolores de cabeza que a veces son muy fuertes y vienen acompañados por vómitos, mareos, incomodidad frente a la luz solar. Entonces nos lleva a que tengamos a veces que recluirnos y bajar la persiana para poder estar más cómodos. A veces hasta los sonidos también nos molestan. Se produce porque hay una inflamación en el tejido conjuntivo del cerebro y al inflamarse este comprime distintas arterias y eso produce la molestia y el dolor. Pero todo síntoma tiene un sentido biológico. Por lo tanto, ya hemos hablado en otros videos de lo que representa la enfermedad y lo que nos quiere decir el cuerpo de una manera simbólica. Hay varias causas para los dolores de cabeza y para las migrañas. Esas causas pueden ser la tensión, el estrés, la preocupación, las reacciones a presiones que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Ese estado de ansiedad y ese estado de preocupación normalmente me deja como encajonado y es esa la sensación que produce el dolor de cabeza, de estar encajonado. Por ejemplo, no me gusta lo que veo, o reacciono severamente, o racionalizo todo y no le dejo lugar a la espontaneidad de todo lo que veo y de todo lo que vivo. Pero quizá quiero comprender también demasiado rápido las cosas o no doy tiempo a las situaciones a madurar y me apresuro a juzgar. Pero tal vez lo que yo debo desarrollar es mi paciencia y mi perseverancia para poder reaccionar o reflexionar sobre determinados temas. El dolor de cabeza tal vez provenga de la negación de algunos pensamientos o de sentimientos que yo creo que de pronto son incorrectos y al negarlos los estoy comprimiendo, los estoy rechazando o los estoy reprimiendo, que es lo que provoca el dolor de cabeza. Por ejemplo, también puedo ser muy polarizado en pensar esto está bien, en pensar esto está mal y sin duda, como son emociones negativas, son los que me provocan esas preocupaciones, como por ejemplo la inseguridad, como por ejemplo la ambición, la obsesión de ser perfecto o de no sentirme apto o no ser suficiente. Todo esto actúa como una bomba y es una dilatación sanguínea que se produce en el cerebro. O tal vez pueda que tenga miedo a cierta realidad que estoy viviendo, que no sepa cómo enfrentarla y eso me produce preocupación y me produce estrés. Cuando los dolores de cabeza se dan a nivel de la frente, esas preocupaciones se refieren a lo laboral o lo vinculado a la sociedad o al rol social o al rol que ocupo en esa sociedad, si soy aceptado o soy rechazado. Cuando el dolor de cabeza se da a nivel lateral, a nivel de las sienes, es que es emocional. Es una preocupación a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel sentimental y todo eso está implicado y provoca dolores a nivel de las sienes. Generalmente están localizados esas problemáticas en estas áreas porque se inflaman distintas partes del cerebro y activa distintos centros según la problemática que sea. Las migrañas
son mucho más fuertes que el dolor de cabeza normal y vienen acompañadas normalmente con trastornos de la visión, con trastornos digestivos, con vómitos, con mareos, como les explicaba recién en la definición inicial. Generalmente también las migrañas son acompañadas por sentimientos de frustración, angustias, incapacidad de poder cumplir con algo o con alguien. Entonces la cabeza se sobrecalienta y tal vez no sé la solución, tal vez no sé cómo actuar y parece como que la cabeza me fuera a explotar. ¿Qué estoy proyectando a través de este dolor de cabeza o a través de esta migraña? Bueno, lo que debo identificar para saber qué es lo que estoy proyectando es el conflicto. Ese conflicto que se desarrolló antes que el dolor de cabeza apareciera. Entonces yo tengo que sentarme a pensar, si yo tengo dolor de cabeza ahora que son las 5 de la tarde, bueno, tal vez qué pasó al mediodía. ¿Qué sucedió? Que empecé a maquinar y me empezó a afectar al punto que mi cerebro se inflamó y entró en una fase de ulceración, dijéramos nosotros, en biodecodificación, y la fase de solución, que es una fase activa, que es cuando me empieza a doler. Tal vez algo que sucedió al mediodía, yo a las 5 de la tarde, manijeándome, le esté encontrando la punta a la madeja, pero viene aparejado con ese dolor de cabeza. Entonces, ¿puedo cambiar las cosas? Hay que ver. Tengo que aceptar esa situación que me generó el dolor de cabeza y saber si la puedo cambiar o no. La migraña es un llamado de atención a la persona para que se tome un tiempo, para que vea, para que disponga de un momento por eso es que me tengo que recluir, de un momento para reflexionar y ver si la solución al problema es la correcta o no, y si el problema es tan grande o no, que vale la pena esa inflamación del cerebro, ya sea con un dolor de cabeza un poco más leve o con una migraña que me lleva a retirarme a mi dormitorio y acostarme. ¿Cómo la biodecodificación me puede ayudar en estos casos? Bueno, como les dije al principio, cambiando el paradigma, cambiando el sistema de creencias. Todo conflicto es consecuencia de tu percepción de la situación. Entonces, la forma de verte, la forma de respetarte, si la cambiás, vas a bajar la fase de estrés. ¿Qué pasó, como dije, en tu vida antes que el dolor? ¿Qué te tiene en situación de estrés? Bueno, hay 3 formas de resolverlo. Primero, yo tengo que comprender cuál fue el conflicto. Segundo, perdonar la situación que me generó el conflicto. Tal vez yo haya tenido que ver, tal vez haya tenido que ver otra persona, pero evidentemente para salir de la situación yo tengo que cerrarla y para cerrarla tengo que encontrarle el perdón a la situación y aprender qué es lo que la situación me quiso decir. Ponerte mientras tanto estás en esta etapa para aliviar la situación un poco de hielo en la cabeza porque alivia la inflamación de la que hablaba al principio, la inflamación de ese tejido conjuntivo. El hielo comprime y contrae las arterias del cerebro, entonces va a hacer que el dolor de cabeza alivie bastante. También es aconsejable tomarse un vaso de agua lleno, bien tranquilo, sorbo a sorbo, para ir cambiando la respiración, ir volviendo al centro, hidratar también tal vez ese cerebro, porque de pronto hace mucho rato que no tomamos agua y esa sangre está un poquito más espesa y necesita ese vasito de agua para poder aligerar un poquito la sangre de nuestra cabeza. Y también para que deje de ser crónico ese dolor de cabeza, porque hay gente que sufre dolores de cabeza durante años, está bueno considerar el cambio.
ese cambio de cómo yo estoy percibiendo la realidad que me rodea y cómo yo estoy proyectando las cosas. Cuánta mala sangre me estoy haciendo por determinadas situaciones. ¿Vale la pena o no vale la pena? Entonces, a considerar el cambio, uno empieza a hacerse cargo para pasarla mejor y para poder vivir en paz. Entonces, mis ideas de pronto tal vez estén un poquito más claras a raíz de este trabajo, porque intelectualizo las emociones de una manera diferente y entonces entro en más armonía conmigo mismo o conmigo misma. Entonces, estos son algunas de las pautas que podríamos tener para poder mejorar esta situación de dolores de cabeza y de migraña. Sin duda que es como, ¿cómo les podría decir? Es como un sello de la persona que es migrañosamente crónica, esa forma de ser, demasiado responsable, demasiado autoexigente, demasiado poco tolerante tal vez, o demasiado rígida con sus conductas y sus pensamientos. Entonces la biodescodificación puede ayudar a que reflexionando en cómo somos, en cómo pensamos, en lo que creemos, nos ayuda a ser un poquito más elásticos, un poquito más flexibles y aceptar de que los otros pueden pensar de una manera y nosotros de otra, y de esa forma poder aceptarnos los unos a los otros sin estarnos juzgando y sin estarnos culpando. De esa manera nosotros podemos vivir y dejar vivir a los demás. Nada es tan grande como para que yo me esté afligiendo de esa forma y castigándome después con un dolor de cabeza. Así que bueno, esto da para reflexionar, da para pensar, y tal vez con una sesión o dos donde el paciente comprenda esa situación, nosotros podemos ir formando de a poco otra arquitectura mental diferente para que la persona pueda superar estos malestares y estos dolores de cabeza. Bueno, muchísimas gracias por permitirme entrar a su espacio nuevamente, y si les gustó, como les digo, me dan un like y acuérdense de suscribirse y activar la campanita para que ni bien yo suba un video, inmediatamente les esté avisando. Muchísimas gracias por estar y nos vemos en la próxima entrega. Chao, que pasen bien.